para hablar de los recursos humanos, bueno, es importante hacer referencia a la reforma del servicio civil, ¿no? Que se inició el 2013 con la ley, ¿no? Y ya desde ahí se ha venido implementando más entidades. Y bueno, lamentablemente el 2020 se ha limitado por lo que ha pasado, aunque justo ha salido también una norma, ha empezado a reimpulsarse el tema, porque digamos, creo que es clave, ¿no? Mientras el servicio civil no esté claramente implementado en la gestión pública, las reformas van a ser muy difíciles de lograr, ¿no? Entonces sí es necesario impulsar lo referido al servicio civil, ¿no? Imagino que todos ya tienen alguna noción, ¿no? Es un nuevo régimen que busca mejorar el servicio público a través de la introducción de la meritocracia, ¿no? Busca mejorar las condiciones laborales de los servidores, probablemente es voluntario, ¿no? Hasta que ya se acople pues, a toda la entidad. Y bueno, este concepto de meritocracia es muy importante, ¿no? En esta materia, ¿no? En destacar que el ingreso, ¿no? El acceso, la permanencia y el ascenso de de los servidores civiles se va a basar estrictamente en el cumplimiento de sus logros, ¿no? De verificar si están cumpliendo las metas, si están llegando a obtener resultados, si están proponiendo alternativas de mejora de los servicios de las entidades del Estado, ¿no? Y como retribución a ello, pues está justamente eh, mejorando en los resultados, ¿no? Pensemos nuevamente que estamos dentro de una lógica de resultados, ¿no? Esta perspectiva de la gestión pública que busca que todas las entidades al final confluyan en un resultado específico, ¿no? En beneficio de los ciudadanos. Entonces, para esto es clave el personal, ¿no? Los recursos humanos que participan dentro de las entidades públicas. Entonces, lo principal aquí es que tener un recurso humano debidamente capacitado, ¿no? Con independencia política, que mantenga cierta estabilidad, va a generar como necesaria consecuencia una mejora en la calidad del servicio, ¿no? Porque vamos a tener a personal preparado que va a brindar, ¿no? Servicios, ¿no? Eh, a la población o va a realizar sus funciones a la altura, ¿no? Con los niveles y estándares adecuados para que se siga esta línea, ¿no? En el planeamiento, de fijar objetivos estratégicos, asignar recursos y un recurso muy importante es el recurso humano, ¿no? El talento humano que también va a contribuir a ese resultado final, ¿no? Esto sobre la base de un servicio civil ordenado, ¿no? Donde el eje central es la meritocracia para el ingreso, acceso y permanencia, ¿no? También busca profesionalizar el servicio civil, ¿no? Este conjunto de mando medio que debe ser un núcleo duro en las entidades públicas a través de la evaluación, capacitación y cumplimiento de metas. Y también lo que busca es terminar con el desorden existente en materia de contratación, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores públicos, ¿no? Hay una diversidad de regímenes con la creación de una nueva y única carrera pública, ¿no? Ahora, ¿cuál es su alcance, no? Porque es muy importante decirlo, no es que el servicio civil va a reemplazar a toda la planilla estatal, ¿no? Principalmente se centra en ordenar los tres grupos donde quizás haya más número y que en conjunto, ¿no? Me parece que superan a la mitad o llegan por lo menos a la mitad de los servidores civiles, que son los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y el CAS, ¿no? Que es el decreto legislativo 1057, la Coordinación Administrativa de Servicios. Previo concurso público de méritos y es voluntario, ¿no? Alcanza a los trabajadores de Estado de los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y ojo, no se aplica de manera directa a las carreras especiales. No hay diversos regímenes, Fuerzas Armadas, Policía, Salud, Educación, Empresas Públicas. En estos casos, la reforma se aplicará de manera supletoria, es decir, ante un vacío de las demás entidades, eh, es decir, aplicando los principios, incompatibilidades y las reglas disciplinarias pertinentes, ¿no? Cabe resaltar que dentro de los otros temas de este régimen hay una, digamos, conservación de los beneficios laborales, ¿no? Y las compensaciones se determinarán en función al puesto que ocupa y al mérito de los logros obtenidos. ¿Dónde está pues un aspecto que puede ser, ¿no? Donde hay resistencia o puede ser cuestionable es el tema de las evaluaciones de desempeño, ¿no? Nuevamente, ¿no? En la gestión pública en general en nuestro país todavía no existe un suficiente nivel de una cultura de evaluación, ¿no? De determinar realmente cómo va el uso de recursos en general, el uso de recursos públicos, ¿no? Si entendemos que las remuneraciones son recursos públicos, también importa ver si se están pues asignando adecuadamente sobre la base de los méritos o logros que tengan los servidores civiles. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando hay dos evaluaciones desaprobadas, ojo, no es la primera,
Y ojo, y también previa capacitación es causal de cese, ¿no? Y vamos a ver ese tema cuando veamos el tema de la evaluación de desempeño. Pero este es un punto clave, ¿no? Hay una resistencia fuerte todavía en algunos servidores de ser evaluados, ¿no? Y también, bueno, destacar que en este caso la estabilidad laboral no se da simplemente por haber accedido a un puesto o por los años de permanencia, sino pues sobre la base del mérito, sobre la base de qué tan bien estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y consideramos que esa debe ser la perspectiva, ¿no? Porque imaginémonos, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, en esta coyuntura, médicos que no dan la talla para atender a los enfermos, pues estaríamos hablando de personas que están lamentablemente, no sé si dejando, por lo menos no haciendo su mayor esfuerzo para que las personas pues se mantengan sanas, que no fallezcan, ¿no? Entonces, son temas muy sensibles, ¿no? Igual en educación, igual en seguridad, varios aspectos en los que se requieren que el recurso humano tenga la mejor capacitación posible, ¿sí? La implementación del régimen es gradual e irreversible. Esta es la foto, ¿no? La foto general de lo que es el régimen de servicio civil, ¿no? Aplica a todo el ámbito laboral, pero principalmente estas columnas de la izquierda, las generales, donde tenemos a la carrera administrativa, eh, ¿no? Que es una carrera propiamente dicha, luego tenemos sin carrera pero con vínculo laboral, el régimen de la actividad privada, ¿no? La dotación administrativa de servicios. Y al centro tenemos las carreras especiales, a los que no se le aplica directamente el régimen de servicio civil, sino de manera supletoria, porque ya tienen sus propias reglas, ¿no? Profesorado y magisterial, docentes universitarios, profesionales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías, ¿no? Ellos tienen su propio régimen y se aplica la ley de servicio civil de manera supletoria, ¿no? Y bueno, también tenemos en otros sin carrera con vínculo laboral el cuerpo de gerentes públicos de servir y también el personal de los convenios de administración con PNUD y los del Fondo de Apoyo Gerencial, ¿no? Los FAG, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco, esta es la foto general de todos los regímenes laborales existentes en nuestro país. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Aquí tenemos otro esquema de lo que involucra el sistema administrativo de recursos humanos, ¿no? Como verán, es un tema muy amplio, hay diversos aspectos que tratar, ¿no? Por lo que en esta ocasión vamos a vernos en algunos puntos de ellos, ¿no? Ya en un diplomado sobre recursos humanos hay más oportunidad de ver esos temas a profundidad, ¿no? Más a profundidad. Si alguien quiere intervenir. Eh, en este caso, se puede apreciar. Hay un micro que hay que silenciar. Hay un micro que hay que silenciar. Ya está. Está ahí generando el eco. Entonces, bueno, les decía, aquí se ve, pues, como todo sistema administrativo, siempre hay aspectos de planificación. No hay un subsistema de planificación de política de recursos humanos, ¿no? Luego tenemos otro con lo referido a la organización del trabajo, su distribución, ¿no? La gestión del empleo, propiamente dicho, ¿no? De que va del ingreso hasta la desvinculación. La gestión del rendimiento, que eso sí vamos a ver, ¿no? El tema de evaluación del desempeño, es algo muy interesante en el servicio civil. Después tenemos la gestión de la compensación, desarrollo de capacitación y la gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Entonces es un tema bien amplio, hay diversos aspectos involucrados en este sistema. Vamos a ver los más importantes. No, bueno, hay una ley 30057 que era del servicio civil, ¿no? El decreto 1023 que creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y bueno, el 2008 se modificaron, ¿no? Con la finalidad de fortalecer el sistema administrativo de recursos humanos y viabilizar la implementación del régimen de servicio civil, ¿no? Se incluye un actor adicional que lo mencionamos cuando vimos el tema de la administración financiera, que es a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, ¿no? Debido a que, ¿no? Como lo vimos también en la presentación sobre el presupuesto, el 42% de los ingresos del presupuesto del Estado se basa pues en las remuneraciones, ¿no? Es casi la mitad, ¿no? Entonces hay que cautelar siempre que
ese aspecto pues se maneja de manera adecuada, de forma de evitar cualquier inconveniente con la sostenibilidad de las arcas fiscales, ¿no? Entonces, esta gestión fiscal de recursos humanos busca fortalecer y modernizar el sistema administrativo de recursos humanos, ¿no? Y se incorporan nuevos enfoques al servicio civil, ¿no? Bajo enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos. Ok, luego tenemos aquí lo referido al grupo de servidores civiles en el régimen del servicio civil. A ver, la ley habla de 5 grupos, ¿no? El grupo de funcionarios públicos, el grupo de directivos públicos, el grupo de servidores civiles de carrera, el grupo de servidores de actividades complementarias y el grupo de servidores de confianza, ¿no? Aquí es muy importante resaltar que solamente los 3 del centro están sometidos a proceso de selección, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son los que tienen que postular, ¿no? Un concurso público y ser evaluados para determinar su ingreso. Mientras que los funcionarios públicos y los servidores de confianza no, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son sus características, ¿ok? Pero, digamos, este es un primer apunte a realizar. ¿Cómo se ve esta división de manera gráfica en una pirámide? Tenemos a los funcionarios públicos que están en la cúspide, en la cima, ¿no? Y son, por ejemplo, los que están más relacionados con la política pública. No sé si recuerdan este concepto, ¿no? Las decisiones, las pautas, o bien la toman o la reciben para poder ejecutarla en su ámbito de gestión. Los directivos públicos tienen una posición muy interesante, porque son los que recogen lo referido al ámbito político, a la política pública, y realizan el planeamiento estratégico, ¿sí? Recuerdan este ejercicio que planteamos, y determinan también cómo se va a aterrizar la estrategia planteada en el planeamiento. Entonces es un rol muy interesante porque es una suerte de, no sé si lo ven, de puente, ¿no? Que conecta la política pública con la gestión pública. Al centro tenemos a los directivos, por eso es clave que los gerentes públicos y los directivos tengan muy bien internalizado este aspecto del que les hablo, ¿no? Esta relación entre política pública y gestión pública. Después de ellos ya vendría pues propiamente el núcleo duro de los servidores civiles de carrera, que es lo que en principio debería tender a mantenerse, ¿no? Tener una estabilidad, una independencia, una autonomía para garantizar que la ejecución ya de la gestión pública, la relación directa con los sistemas administrativos, se mantenga en el tiempo, ¿no? Y ahí tenemos a los ejecutivos, los coordinadores, los analistas, los especialistas, mientras que los servidores de actividades complementarias son aquellos, digamos, que brindan soporte operativo a todos los demás funcionarios, ¿no? Los asistentes, los secretarios, ¿no? Los auxiliares, ¿no? Las labores operativas que se realizan en las entidades públicas, ¿sí? Así es como, y los funcionarios de confianza son aquellos que están, pues, pueden estar dentro del ámbito de los mismos funcionarios o directivos, ¿no? Que ocupan un cargo, pues, de confianza de acuerdo a lo que disponga el titular de turno, ¿no? El titular de cada entidad. Si lo vemos desde un punto de vista del organigrama, ¿no? Aquí podemos ver cómo se organizan. Nivel 1 y nivel 2 podrían ser, ¿no? Por ejemplo, un ministro, un viceministro, normalmente son la categoría de funcionarios, ¿no? En nivel 3 podríamos hablar de directores generales o directores, ¿no? O jefes, dependiendo de la denominación de cada entidad. Y en los ejecutivos vendrían a ser ya, digamos, el cuerpo de carrera, ¿no? Los ejecutivos, analistas, especialistas, entre otros. ¿A quiénes incluye el grupo de funcionarios públicos, ¿no? Incluye a aquellos funcionarios de elección popular, directa universal, funcionario de designación o elección regulada, funcionario de libre designación, ¿no? Aquí no hay un vínculo jurídico necesariamente laboral, ¿no? Digamos porque hay un tema de designación, ¿sí? Eh, ¿Y cuál es su enfoque, ¿no? Principalmente aquí lo que resalta en este grupo son las facultades pues, políticas y normativas, ¿no? Eso es lo que importa más, ¿no? Esa facultad para diseñar y aprobar políticas y normas de carácter general dentro del ámbito de su competencia. Nuevamente, aquí estamos dentro del ámbito de las políticas públicas, ¿no? Mientras que en el ámbito de administrativo son actos de dirección, de gestión interna, ¿no? Los que obviamente sirven para organizar a la entidad que tienen a su cargo, ¿sí? Ejemplo de funcionarios públicos. Pues bueno, de elección popular directiva universal tenemos al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, ¿no? Regidores, ¿no? De designación o remoción regulada. ¿Qué quiere decir? Que hay pautas claras para poder designarlo o para poder removerlos, o sea, retirarlos del cargo.
Ahí tenemos a los magistrados del Tribunal Constitucional, defensor público, contralor general, ¿no? Miembros, bueno, Jurado Nacional de Elecciones, ahora la Junta Nacional de la Justicia, ¿no? Mientras que de libre designación y remoción tenemos a todas las autoridades políticas que responden pues a un cargo bastante de confianza, en este caso del presidente de la República, ¿no? O de los ministros de cada entidad. Están los ministros, viceministros, secretarios generales, gerente municipal, entre otros. Ellos son los funcionarios públicos. En mayor o menor medida, como ustedes pueden ver, o bien establecen la política pública o se encargan de aplicarla y definirla. En el segundo grupo tenemos al grupo de directivos públicos, ¿no? Que vendrían a ser aquellos servidores con función de organización, dirección o toma de decisiones sobre los recursos que se encuentran a su cargo. Son los que específicamente, repito, se encargan de, ¿no?, vincular la política pública con la gestión pública, ¿no? Realizan el planeamiento estratégico, ¿no? Tienen en cuenta los sistemas administrativos, vinculan con su personal, ¿no?, de planta, ¿no? ¿no?, el personal más estable y establecen la mejor estrategia. Ahora, excepcionalmente pueden ser de confianza, ¿no? Pero solamente el 20% para no desvirtuar la necesaria vinculación de los directivos públicos con un cuerpo de carrera, ¿no? La idea es que, por ejemplo, un profesional puede ingresar al Estado, empezando siendo ejecutivo, ¿no? Y pueda poco a poco ser coordinador, director, subdirector, jefe, y luego pues ocupar cada vez más cargos directivos, ¿no? Eso sería pues justamente proponer esta carrera del servicio civil, ¿no? Entonces ahí van. Entonces, su incorporación y asignación se realiza por concurso público de méritos, se asigna puestos hasta el tercer nivel orgánico consecutivo en la entidad, designado por 3 años, la renovación está sujeta a los resultados de esa evaluación, hay un periodo de prueba, y en este caso, pues, servir es el que realiza los concursos de selección, ¿no? Para que conformen parte del grupo de gerentes públicos. Su evaluación de desempeño consiste en la verificación y calificación del cumplimiento de metas definidas y la identificación de brechas y conocimientos y habilidades. ¿Cuándo concluye su designación? Cuando el directivo no logra cumplir las metas, ¿no? O se da un vencimiento del contrato, o por último asume un cargo de funcionario público o servidor de confianza, ¿no? No puede mantener esa condición y a la vez estar dentro de otro grupo. Como parte del tercer grupo tenemos repito, el núcleo duro del servicio civil, ¿no? Grupo de servidores civiles de carrera. Entonces, la principal labor que realizan es desarrollar actividades vinculadas al cumplimiento de funciones sustantivas y de administración interna. Este grupo de servidores son los que están en contacto directo y más operativo con los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Los que ya hemos tocado. Y bueno, está incorporado al servicio civil por un periodo indeterminado y a través de concursos méritos abierto o transversal. Y eso es interesante, ¿no? El servicio civil, ¿no?, cuando esté plenamente implementado, va a ser algo más sencillo, va a permitir que no solo existan un concurso vertical, ¿no?, o dentro de la misma entidad, sino también transversal, horizontal. O sea, yo puedo buscar realizar mi labor en una entidad distinta en la que me vengo desempeñando. Si yo estoy en una municipalidad, puedo postular un ministerio, ¿no? Y viceversa, quizás, o un gobierno regional, o una entidad autónoma. Entonces, se puede hacer traslados transversales. ¿Y esto por qué va a ser más sencillo? Porque la lógica del servicio civil, como lo vamos a ver cuando veamos el tránsito, es tratar de estandarizar los puestos, ¿no? Tratar de hacerlos puestos tipo, familias y labores estandarizadas, ¿no? Si algunos de ustedes han participado en el Estado del 2000, en el caso me pasó 2013, 2014, servir hacía eso, ¿no? Tomaba evaluaciones, hacía focus group, determinaba cómo realizaban su labor en un ministerio, en otro, para justamente tratar de normalizarlo, ¿no? Estandarizarlo. Y a partir de eso establecer la mapa de puestos, el cuadro de puestos de la entidad, que vamos a ver después que son herramientas para el tránsito de servicio civil. La suspensión de la progresión es cuando el servidor civil es designado como funcionario público o directivo público, ¿no? ¿Cómo puede progresar? ¿Cómo puede ascender? El servidor puede acceder a un puesto en cualquier entidad pública a través de concursos de méritos transversales. Para participar en ese tipo de concursos debe tener 2 años en el puesto y por lo menos una calificación de personal de buen rendimiento. Eso es como parte de la evaluación de desempeño, lo que vamos a ver. Aquí se puede ver mejor este tema, ¿no? Cómo se vinculan las familias de puesto con los roles de los servidores de carrera. Vemos nuevamente esta división en 4 grupos: públicos, directivos públicos, servidores de carrera y servidores de actividades complementarias.
Y estos servidores tienen familias de puestos, ¿no? Por ejemplo, están vinculados con los sistemas administrativos, planeamiento y gestión del gasto, están los roles, planeamiento, presupuesto, contrataciones, gestión institucional, almacén, distribución, control patrimonial, recursos humanos, asesoramiento y resolución de controversias, asesoría jurídica, comunicación de resolución de controversias, políticas públicas, ya tienen todas las materias, ¿no? Regulación, desarrollo, rectoría de los sistemas administrativos, bienes y servicios, ¿no? Desarrollo económico, recursos, ambiente, fiscalización, ¿no? Tributaria y ejecución coactiva, las labores respectivas. Entonces, aquí es donde se empiezan, ¿no? Son las, ¿no? Las tuercas, los eslabones que empiezan a girar para poder dar impulso a la labor de las entidades públicas. Por eso es muy importante garantizar que sea un conjunto de personas, ¿no? Con capacidades técnicas, independencia política, autonomía, sobre todo con cierta estabilidad institucional. Va a permitir que, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Que ante cambios de autoridades, cambio de gestiones, cambio de gobierno, todo empiece a cero, ¿no? O sea, se cambien lo personal, ¿no? Se cambien los especialistas de manera masiva, ¿no? Porque, digamos, es normal que existan rotaciones, pero la idea es que no sea, pues, un borrón y cuenta nueva constantemente, ¿no? Grupo 4 tenemos al grupo de servidores de actividades complementarias, ¿no? Cuya función es brindar actividades de soporte, complemento, manuales u operativas respecto de las funciones sustantivas y de administración interna, ¿no? Las características también son contratados a plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿no? Periodo de 3 meses. Y por último, el grupo de servidores de confianza, ¿no? Su cantidad no debe ser mayor del 5% del total de puestos, mínimo 2 y máximo 50 servidores de confianza. Se pueden efectuar ese tope con informe de servir, ¿no? Yo lo he hecho ya varias entidades. Y bueno, son contratados a plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿no? Aquí, bueno, en este caso no hay concurso, ¿no? Creo que hemos escuchado esta figura, que es que una autoridad, ¿no? Titular, un funcionario público tiene un cargo y para poder contar con personal cercano a ellos, ¿no? Asesores y ciertos funcionarios, puede designar o contratar a algunos sin que se requiera un concurso público, ¿no? Sobre la base de la confianza que otorga este funcionario a las personas con las que desee trabajar, ¿no? Por eso se habla de servidores de confianza. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Están bien tímidos hoy día. El último domingo ya están un poco cansados de repente. Me he dedicado casi todo el día, me quedo un poco sin voz ya. ¿Ok? Ah, no me digan que estoy explicando bien, no creo que eso pase. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Hasta ahora va bien? Estamos viendo todo lo que es la lógica del servicio civil. Vamos ahora a hablar un poco del tránsito, le haremos una pausa y después quiero hablar también lo del control gubernamental, ¿no? Hacer una actividad, ajuste y lo del examen. El clima, profesor, dice, ¿qué pasa? Pero a ver, por lo menos donde estoy, está saliendo un solcito ya. Ah, está en Moyobamba, lluvioso. También debe hacer calor, ¿ah? ¿O no? Cuando yo en la sala a veces llueve y es como vapor. Ah, frío. Bueno, un matecito, pues, un calientito, señor Puema. Perfecto, señores. Ahí está. Estaban atentos, menos mal. Ya saben, hay emoticones, hay comentarios. Un chiste también, uno cortito por el chat. A ver, entonces vamos a hablar un poco del tránsito de las entidades de servicio civil. Ya, justo había salido una norma, la voy a comentar otra vez. El examen los tiene tensos. No se preocupe, a ver, ese examen. Mira, de 30 minutos, pero van a resolver en 5 minutos nomás. Ok, veamos un poco entonces del tránsito y de ahí ya hacemos nuestra primera pausa, para que terminemos de despertarnos. ¿Ah? También me voy a dar un duchazo, pero... A ver, dice, bueno, de acuerdo con la normativa del Servicio Civil, las entidades existentes, ¿no? Al 2013, bueno, 2013, 2014, dependiendo de la fecha efectiva de implementación, deben prepararse, ¿no? Personas que están ahí existentes. Deben prepararse para el tránsito del régimen en el que están, que puede ser mezclado, 276, 728, al servicio civil. Y es más, ¿no? Es más complicado cuando hay entidades que tienen 278, 276, 728 CAS y encima una carrera especial, o dos carreras especiales, debe ser un dolor de cabeza, ¿no? Pasar todo al servicio civil. Entonces,
Hay 4 etapas: la preparación de la entidad, ¿no? Tiene por objeto garantizar que todos los servidores conozcan la ruta, se empapen del tema de servicio civil. Aquí hay una gran cantidad, ¿no? Ya creo que la mayoría está aquí. Segunda etapa es la análisis situacional en la entidad, ¿no? Que es lo que, no sé si les ha pasado, ¿no? Ya he trabajado en varias entidades y en muchas he visto esos temas, vienen personal a servir, ¿no? Empiezan a decir cómo van, cómo están organizados, qué funciones realizan, cómo es el tema de los procesos, los procedimientos, y a partir de eso, en la fase número 3 se aplican, ¿no? Que eso es lo más complejo. Dice ya, en la fase 2 yo te hice un diagnóstico, acá está lo que hay que hacer, hay que mover esto, hay que cambiar esto, hay que rotar esto. Y en la tercera fase la tercera etapa es la aplicación de mejoras internas que tienen por objeto asegurar que los esfuerzos de la entidad se orienten a la mejora de su servicio, ¿no es así? Y por último, donde hay pocas todavía, pero cada vez se van sumando, ya una vez que está esto ya saneado, ¿no? Normalmente se termina con el cuadro de puestos de la entidad, y lo vamos a ver en más detalle, se implementa el régimen a través de los concursos públicos, ¿no? Para poco a poco ir viendo ese tema. La primera entidad pues fue la ONP, ¿no? Ahora habría que ver cómo está, incluso pues está en el ojo de la tormenta, ¿no? Acaban de declarar también inconstitucional el tema de la devolución de fondos de la AFP, ¿no? Todavía no sale la sentencia, pero eso es lo interesante ahí. Por ejemplo, esa sentencia sería interesante que la revisen, ¿no? No la comparto porque todavía no ha salido, ¿no? Pero por ejemplo sería interesante verla porque hay tema de presupuesto, de administración financiera, recursos humanos, ¿no? Derecho laboral, gestión pública, hay un montón de aspectos ahí bien interesantes, ¿no? Entonces acá un poco más esquemática, cómo pasa una entidad al nuevo régimen, me preparo, conforme equipo y garantizo que todos conozcan la ley y la ruta, análisis situacional, ¿no? La fotografía del hoy, cuántos somos, qué hacemos, qué servicio prestamos, analizo la información, mejora interna, implemento las mejoras internas, ajusto instrumentos de gestión de ser el caso y elaboro el cuadro de puesto de la entidad, ¿no? Cómo se van a organizar todos los puestos. Y por último, ya viene la implementación de la ley de servicio civil, que es el concurso meritocrático para ocupar los puestos. Durante toda esta etapa, ¿no? O durante todo este proceso de tránsito, se debería hacer un seguimiento permanente, ¿no? A ver, un poco más de detalle, ¿no? En la etapa 1 hay una comisión de tránsito, ¿no? Se encargará de hacer pues el puente del coordinador. Allá, etapas. Por favor, ya no nos digas asesino. Etapas. Perfecto, sí son etapas. Etapa 1, ¿no? Se conforma una comisión de tránsito, ¿no? Y bueno, esta es la que se encarga de hacer el puente, ¿no? Entre las entidades que están en tránsito y el servir, ¿no? Que va a guiar ese proceso. Ahí está, la fase 4, ¿no? Vamos a ver las fases y las olas. Se buscará garantizar, ¿no? Que todos los servidores conozcan, ¿no? Y la Secretaría de Gestión Pública también. Hay un tema, ¿no? A veces operativo, Servir y la PCM, la Secretaría de Gestión Pública y la PCM tienen que coordinar esfuerzos, espero que sea mejor, para que a veces todo pues, apunte de manera más rápida a un mismo sentido. ¿No? Está conformado por el representante de la entidad, secretario general, el jefe de recursos humanos, el jefe de planificación y un representante del área de administración. En análisis situacional, ¿no? Debe recogerse información sobre los procesos que ejecuta la entidad y los puestos, ¿no? Deben colaborar y, bueno, toda la información se recogerá a través de esta herramienta del mapeo de puestos. También hay un mapeo de procesos, ¿no? Que está determinado por lo que dice Servir y la PCM. Y, bueno, termina con la identificación de las oportunidades de mejoras. La etapa 3, que es la más compleja, ¿no? Porque muchas veces implica una reorganización de todos los instrumentos de reformulación, perdón, de todos los instrumentos de gestión, ¿no? El ROF, ¿no? Se elimina el MOP, ahora está el manual de procesos, ¿no? Está el manual de perfiles de puestos, después incluso se ve el tema de las compensaciones, ir viendo cómo va a cambiar, y luego se elabora el cuadro de puesto de la entidad que reemplaza al CAP y al PAP, ¿no? Entonces, una vez que se hace todo ese trabajo, recién se pasa a la implementación del nuevo régimen, ¿no? Donde se hace una convocatoria, concursos públicos, entre otros aspectos, ¿no? Acá nuevamente otro flujograma, ¿no? Para hacerlo más esquemático. Preparación, conocimiento del proceso, ¿no? Comité, conocimiento de metodologías, análisis situacional, ¿no? Conocimiento de la situación actual, oportunidades de mejora, mejora interna, procesos mejorados, perfiles de puestos, documentos de gestión actualizados y aprobados,
y la implementación del nuevo régimen, ¿no? Con los concursos y la implementación de los procesos, ¿no? Por acá junté ahora todas las infografías porque cada una complementa mejor, ¿no? Acá se ve quizás por porcentajes, ¿no? Lo más fuerte es en la etapa 3, ¿no? O sea, esta mejora interna es donde es más complejo, ¿no? Porque la primera es preparación, sensibilización, la segunda es la aplicación de los mapeos de puesto y de proceso, la identificación de las oportunidades de mejora, diagnósticas limpias, y en la tercera es el trabajo, ¿no? Ajustes al mapeo de procesos, cálculo de la dotación de puestos y posiciones, elaboración de manuales de perfiles de puestos, elaboración de correo de la entidad. Y en la cuarta ya es algo bien operativo, que es los concursos y la incorporación del personal. ¿Cómo estamos? ¿No? Lo último pues, que se ha quedado hasta inicio de 2020, estamos más o menos así, ¿no? Una gran cantidad está en la etapa 1, casi 300, en la etapa 2 hay 165, cada uno en la diversa labor de diagnóstico, 14 en la etapa de mejora interna, y en concursos tenemos 6 entidades, ¿no? Poco a poco se van sumando de pocos, pero en verdad se ha avanzado todavía relativamente poco, vean. ¿Cuántas entidades eran? Recuerdan que lo preguntamos en la primera sesión. De ese total, cerca de 500, ¿no? ¿Cuántas entidades eran? De ese total de entidades, 2.941. ya miren, de ese total casi 3.000, recién vamos a llegar, imaginemos que ahora que actualicen, imaginemos que estemos en 500 entidades. O sea que la sexta parte, la quinta parte, ¿no? O sea, nos falta bastante. Y como vamos a ver, ¿no? No sé si recuerdan cuando dijimos cómo está compuesto ese tema. Vean, ¿no? Acá si ven por tipo de entidad, va a ser fácil, a ver, quiero que alguno de ustedes me diga, ¿dónde está la brecha? ¿No? ¿Qué tipo de entidades está faltando? Y si se dan cuenta, ¿dónde está el mayor vacío? Tiene relación con la cantidad de un grupo de entidades. ¿Recuerdan? Cuando hicimos la clasificación, ¿cuál era el grupo más numeroso de entidades? Creo que de las 2.940, 1.900 eran en este grupo, ¿recuerdan? O sea, son ellas, estas entidades, más 1.000 más. ¿Se acuerdan o no? A ver si le saco a hablar algo antes de la pausa. ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué grupo de entidades eran las que eran más numerosas? De las 2.900 eran 1.900, si no me equivoco, gobiernos locales, ¿no? ¿Sí? Exacto. Y miren, gobiernos locales son municipalidades, distritales y provinciales. Porque miren, las OPOT deben estar todos, los ministerios están todos, los reguladores también. De los 24 gobiernos regionales, ¿no? Hay 18, ya serán casi todos, casi. Pero vean, de las municipalidades, distritales y provinciales, ¿no? Que sumando eran 1.900, vean, hay 220. O sea, acá hay una brecha de 1.700 entidades. Acá es el reto. Repito nuevamente, o sea, no hay que ser, creo que, un experto para darse cuenta dónde es el problema. No puede ser que de cerca de entidad local, cerca hacia 2.000, porque incluyen SAT, beneficencias, cosas que no hemos incluido ahí, imagínense que sean 2.000, poco más del 10% recién estén incluidas al servicio civil, ¿no? O sea, ni siquiera incluidas, sino involucradas en el proceso. Ahí es donde tenemos el problema. Repito, mientras no ataquemos el problema, va a ser complejo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, muy bien, ¿no? Todos los ministerios están en el servicio civil, genial, qué bueno. Pero ¿qué pasa después con lo demás? ¿No? Los gobiernos regionales, ok, es importante, pero de ahí se queda, se corta la cadena, ¿no? Y muchas veces para llegar a los ciudadanos hay que recurrir a los gobiernos locales. Y ahí es donde realmente está la gran brecha que falta por cubrir, ¿no? Por lo menos es como lo que yo veo en los números, ¿no? ¿No? Entonces, hasta esta fecha, ¿no? Ya deben estar actualizándola para este año. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me gustaría ver el tema del desempeño. Espera, break. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? Están muy callados. Están tensos por el examen, ¿no? No se preocupen, va a ser recontra sencillo. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, señor Poema, pero yo creo que voy a tratar de ser específico, pero creo que el problema es grande, ¿no? O sea, a ver,
Por ejemplo, aquí en este caso, Servir sacó un procedimiento especial para incorporar a entidades con menos de 20 trabajadores. Quiso hacerlo bien simple, pero me parece, no he visto ningún informe, que quizás fue muy simple o creo que ni así se ha podido llevar a cabo. O sea, el tema del servicio civil. Yo creo que el problema con los gobiernos locales es que no cuentan con, de repente, aspectos mínimos necesarios para implementar el servicio civil, ¿no? Por ejemplo, si tenemos gobiernos locales que tienen limitada conexión a Internet, ¿no? A servicios básicos, es muy difícil pensar en mejorar cosas, digamos, que pueden parecer no tan relevantes como el servicio civil si no tienen eso mínimo, ¿no? Ahora, de repente la capacitación del personal, ¿no? Entender estos temas que estamos tratando, pues muchas veces requiere de personal capacitado, y pues, hay zonas en el país que quizás ni siquiera tengan pues la cantidad de profesionales a nivel universitario necesarios para poder tener estos aspectos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, yo creo que el problema principal es un reforzamiento de capacidades y de recursos, ¿no? La vocación de un gerente público, que es lo que busca este cuerpo de gerente público, que también debe ser reforzado, ¿no? Es llegar a cada una de las entidades, sobre todo yo diría que las que están en provincias, ¿no? En zonas alejadas, porque en la capital hay, ¿no? Tiene que haber esa estrategia de derivar personal, ¿no? En las provincias yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años, ¿no? En provincias y he podido apreciar eso, ¿no? La necesidad de contar con mayores capacidades que puedan reforzar la coordinación con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, yo creo que por el tema va ahí, ¿no? El tema de contar capacidades, la capacidad de gasto, ¿no? Hay varias limitaciones que limitan la posibilidad de que esto se expanda, ¿no? Yo creo que mientras se pueda seguir capacitando, ¿no? No solo de manera particular, sino también con respaldo del Estado, esto puede revertirse, pero en verdad se vuelve pues todo un reto, ¿no? Todo un reto donde nos falta mucho para avanzar. Eso le podría decir, señor Cuervo. Perfecto, entonces vamos a tomar una breve pausa, vamos a terminar con lo que es evaluación de desempeño, quizás algo disciplinario bien cortito, y después vemos control gubernamental para tener luego un tiempo para hacer nuestro repaso y estar listos para el examen. ¿Sí? De nada, de nada, de nada, muchachos. Permiso entonces, unos minutitos, nos vemos. Ok, disculpa, entonces ya vamos a ver ahora lo referido a la... se cortó el tema de la presentación, la evaluación del desempeño, ¿no? ¿No? Que forma parte de la gestión de rendimiento y que en mi opinión pues es un aspecto, digamos, medular en el servicio civil porque si este sistema, ¿no? De recursos humanos y este régimen de servicio civil se va a basar en la meritocracia, pues es muy importante tener claro cómo se va a establecer esta meritocracia, ¿no? Es decir, cómo se va a verificar como bien dice acá, el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. O sea, nuevamente hay que pensar, tener claro que pensarlo como una cadena que viene del planeamiento estratégico, donde se establecen cuáles son las prioridades, ¿no? Los objetivos, las estrategias para conseguir resultados, pues dentro de todos esos factores o esos criterios tiene que estar incluido el personal, ¿no? El personal debidamente capacitado que permita conseguir esos resultados. Entonces, ¿cómo los medimos? Mediante la evaluación de desempeño que forma parte de la gestión de rendimiento dentro del servicio civil, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a esta gestión de rendimiento? Es una herramienta de gestión del talento humano que se contempla como uno de los 7 subsistemas que compone el sistema administrativo de recursos humanos y pretende buscar, ¿no? Busca identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales y asimismo permite evidenciar las necesidades de capacitación requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de acuerdo al puesto que ocupan, ¿no? Entonces, si lo vemos como un proceso, ¿no? Las entradas son los documentos de gestión de la entidad, las prioridades de política como en salidas, y la salida es una propuesta de valor, ¿no? Ciudadanos satisfechos con los bienes que prestan las entidades, considerando la mejora en las condiciones de calidad y de preparación del personal, ¿no? Y dentro del proceso de gestión de rendimiento, pues vemos el ciclo de gestión de rendimiento, los factores involucrados, los factores de evaluación,
la metodología y siempre considerando pues la determinación de objetivos estratégicos y la funcionamiento pues complementario entre sistemas funcionales y sistemas administrativos, ¿no? Esta gestión de rendimiento se relaciona con los demás subsistemas, ¿no? Del sistema de recursos humanos, como por ejemplo con la planificación de política de recursos humanos, utiliza como insumo este subsistema la información de la gestión de rendimiento para definir estrategias, la organización del trabajo y su distribución. En este caso, la gestión de rendimiento permite evaluar la eficacia y la eficiencia de la estructura organizativa. En el caso de la gestión del empleo, es retroalimentada por la gestión de rendimiento con la creación y actualización de perfiles. La gestión de compensación, en este caso, fomenta la competitividad de los servidores y por ende impacta en su compensación. En mi opinión, el subsistema con el que digamos, hay una mejor relación o es clave la relación es con la gestión de desarrollo y la capacitación. ¿Por qué? Porque justamente al yo verificar el rendimiento y determinar en qué van bien y en qué van mal los servidores, puedo establecer con mayor objetividad, con mayor calidad y con mayor pertinencia cuáles son las materias en las cuales debo reforzar las capacidades de mi personal. Entonces, si yo, por ejemplo, detecto que hay una deficiencia, por ejemplo, en la atención al cliente, en la mesa de partes de mi entidad, pues yo, como parte de la gestión del desarrollo y la capacitación, tendría que capacitar al personal que yo he evaluado que está mal, ¿no? En esa materia. O sea, repito, las capacitaciones no deben ser masivas y en cualquier materia, debe ser especializada y que recaiga sobre el personal que realmente lo necesite, ¿no? Entonces, por eso acá la gestión de rendimiento permite tener programas diferenciados, evaluar la eficiencia y efectividad de las capacitaciones, midiendo, ¿no? Haciendo un seguimiento, un impacto del antes y el después, ¿no? Midiendo su contribución en desempeño y funciones, ¿no? Es interesante la retroalimentación de la gestión de rendimiento y la gestión del desarrollo y la capacitación del personal, ¿no? En el tema de gestión de relaciones humanas, la gestión de rendimiento desarrolla la cultura organizativa y mejora la comunicación, ¿no? Entonces acá también se ve cómo se relaciona con la organización del trabajo y los demás subsistemas, ¿no? Y que en el caso ¿no? de la capacitación dice proporciona, ¿no? Información sobre la evaluación del desempeño de los servidores que permite planificar y diseñar programas de capacitación y progresión de carrera. ¿Cuáles son los criterios de la gestión de rendimiento? Sencillez, ¿no? Uso de formatos, pocos factores, objetividad, indicadores fácilmente medibles, incorporar elementos de control, disponer de evaluadores capacitados, ¿no? Acá lo que se propone es que no te evalúe solo el jefe de tu área, sino también un representante del área de recursos humanos y un representante de servir, ¿no? Para que se tenga mayor nivel de objetividad e imparcialidad. Segmentación, hay una división de los grupos conformantes del servicio civil para fines de la evaluación, ahorita lo vamos a ver, y bueno, la progresividad, su aplicación será progresiva, ¿no? En las entidades del Estado. Toda esta gestión de rendimiento se basa en un ciclo, ¿no? Que es un proceso pues continuo y sistemático para identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales, ¿no? Y evidenciar las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el desempeño de su puesto y por ende la entidad, ¿no? Vamos a ver, están las 5 fases del ciclo: planificación, metas y compromisos, seguimiento, evaluación y retroalimentación. En la planificación se organizan las actividades a desarrollar a lo largo de todo el ciclo a nivel integral con la población del cronograma institucional, ¿no? Aquí pues debe verificarse también cómo, ¿no? Considero yo cómo empata eso con el planeamiento estratégico, ¿no? Y aquí se ejecutan los planes de comunicación, sensibilización y capacitación en los aspectos metodológicos. En la etapa de establecimiento de metas y compromisos, los evaluadores con sus respectivos evaluados acuerdan las metas sobre las que estos últimos serán evaluados. ¿Cuáles van a ser sus metas? En la etapa de seguimiento, los evaluados desarrollan las actividades necesarias para cumplir con las metas acordadas y el evaluador hace seguimiento y se involucra en el cumplimiento. En la etapa de evaluación, se evidencia el logro alcanzado sobre las metas acordadas. Son los evaluadores los que valorizan dicho rendimiento y se identifican brechas que luego serán atendidas con la evaluación, ¿no? O sea, aquí ya en la evaluación se determina cómo le ha ido al evaluado, ¿no? ¿Qué resultado ha tenido, positivo o negativo? Y por último, en la etapa de retroalimentación es el evaluador quien informa, ¿no? Es como cuando un docente informa la nota a un estudiante, ¿no? Aquí la idea es, como nos enseñan los docentes, no solamente destacar lo malo, sino también
identificar lo positivo y sobre todo, más que algo negativo, identificar oportunidades de mejoras. Y es sobre esto que se establece un plan de mejora individual que debe servir como un insumo para el plan de desarrollo de las personas de la entidad, ¿no? El PDP. Ok, elemento del modelo de gestión de rendimiento, ¿no? Hay roles y responsabilidades, hay un ciclo anual, hay una metodología diferenciada dependiendo de a quién se evalúa, hay factores de evaluación, ¿no? Por ejemplo, las metas y los compromisos de conducta que se hayan acordado. Y aquí está lo referido a la segmentación. A ver, tengamos presente algo. En primer lugar, recuerden que de los 5 grupos, les comenté, a ver, de los 5 grupos del servicio civil, de los servidores del servicio civil, a ver si están atentos. ¿Cuáles son los que son sometidos a evaluación de desempeño? A ver si se acuerdan, ¿no? Haciendo un repaso y también descansar. Los funcionarios públicos, directivos públicos y los servidores civiles de carrera. Ya. ¿Esos son o no son evaluados? Acuérdense, de los 5, habían algunos que no eran evaluados. Quiero saber si se acuerdan cuáles eran los que se pasaban por esta evaluación de desempeño. ¿Recuerdan? Los grupos eran o son funcionarios, directivos, servidores civiles de carrera, servidores de actividades complementarias y servidores de confianza. De esos 5, ¿cuáles pasan por la evaluación de desempeño? A ver, directivos, servidores de carrera y actividades complementarias. Ajá, muy bien. Han complementado sus respuestas. Perfecto. Entonces, esta segmentación de servidores solamente abarca a estos 3 grupos, tanto los directivos como servidores de carrera y servidores de actividades complementarias. Entonces, ustedes ven, aquí los han dividido en 4, ¿no? Y esto se hace para tener una mejor verificación de su rendimiento. En el caso de los directivos y operadores no hay ningún problema porque han mantenido su segmentación. El que se ha dividido en 2 partes ha sido el de servidores civiles de carrera, porque ha diferenciado aquellos de mandos medios, es decir, los que tienen cierta, ¿no?, facultad de decisión y manejo de personal, de los personal netamente ejecutores. Entonces, por ejemplo, ahí están los jefes de grupo, coordinadores dentro de los mandos medios, y como personal ejecutor tenemos a los especialistas, analistas o ejecutivos, ¿no? Entonces, según el grupo donde uno esté ubicado, se va a determinar la evaluación de desempeño. ¿Sí? Entonces hay una serie de beneficios, ¿no? Para los servidores, conocer sus fortalezas y áreas de mejora; para los directivos y evaluadores, conocer el rendimiento de su equipo; para las oficinas de recursos humanos, identificar necesidades de capacitación; y para la entidad, por ejemplo, fortalecer el sistema de planeamiento y contar con una fuente para la toma de decisiones, ¿no? La evaluación de desempeño, entonces, es esta forma en la cual se determina cómo se califica, ¿no? ¿Qué calificación merecen los trabajadores? Y aquí, por ejemplo, tenemos ya cuál es el resultado. ¿No es así? Tenemos entonces que luego de la evaluación, si tenemos un personal de rendimiento distinguido, son los que tocan las notas máximas o más altas y caen en el máximo del 10% de los servidores, tienen derecho a participar en el proceso de progresión, o sea, de ascenso en la carrera que convoca el Estado. Al igual que un buen rendimiento, sin embargo, tienen prioridad los que tienen mayor nota, ¿no? En el caso de personas que están sujetas a observación, que son las que han tenido menos nota, ¿no?, menos de lo mínimo, Recursos Humanos, en una primera oportunidad, programa actividades de capacitación en los aspectos en los que han salido deficientes, ¿no? Y, ojo, eso ya pasó un año y evalúan y obtienen ese resultado. Si tienen ese resultado favorable, se capacitan durante varios meses en el año siguiente y vuelven a ser evaluados, ¿no? No es que a la primera, ojo, son despedidos, ¿no? Ese es el temor. Hay una capacitación, un reforzamiento de capacidades y nuevamente son evaluados. Cuando se convierte en personal desaprobado y que constituye causal de cese del servicio, es justamente cuando en una segunda evaluación se califica al personal como desaprobado. Es decir, que habiendo desaprobado luego el primer año y de ser capacitado durante el año siguiente y ser evaluado nuevamente, ahí es donde se procede, ¿sí? Entonces, ahí recién hablamos de un cese o de que termina la relación de servicio con el Estado, debido a que el personal no cuenta con las capacidades suficientes para aprobar esta evaluación de desempeño. Y ojo que aquí, repito nuevamente,
No es una intención de perjudicar o dejar sin empleo a los trabajadores, es la intención de verificar que se cuenten con las condiciones mínimas para que el servicio que brinda el Estado a los ciudadanos sea el más adecuado. Repito, pensemos en servicios de salud, de educación, ¿no? De seguridad, de justicia, ¿no? De varios servicios que son muy importantes para la sociedad y que se tienen que contar con personal capacitado, ¿no? Idóneo para la labor que realizan. Entonces, esa es la intención de realizar toda esta evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, tiene un proceso obligatorio, integral, sistemático, ¿no? Hay factores de medición, ¿no? Servir establece los tipos de evaluación, alcanza, repetimos, ya lo hemos indicado, directivos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Hay una labor de gestión de la capacitación, que se complementa con lo anterior. Y solamente algunas acotaciones breves sobre el régimen disciplinario, porque la gestión de recursos humanos también, que nos dice Jorge Salazar, por eso podría ocurrir desaprobaciones amañadas para ejercerse un trabajador. Exacto, justo eso, señor Salazar, comentaba, ¿no? Por eso la evaluación, ¿no? Y hay una directiva, igual el trabajador puede eventualmente presentar sus observaciones también, ¿no? No, puede denunciar los hechos, o sea, obviamente eso no va a estar libre de cuestionamiento, más que todo a la primera oportunidad. Pero como les comentaba, se busca dotar de la mayor objetividad e imparcialidad posible. Por eso les comentaba que no solamente va a ser evaluado por su jefe, ¿no? Puede tener a alguien que se tenga una rencilla o algo personal con ese trabajador, sino que en primer lugar se van a determinar primero los criterios de manera objetiva para evitar ese problema. Pero una vez que estén determinados, la evaluación no va a depender solamente de una persona, sino que se va a incluir a un representante del área de recursos humanos, y a un representante del propio Servir, para garantizar que exista la mayor objetividad e imparcialidad posible. No es perfecto, pero se reduce bastante, ¿no? Y si aún así un trabajador puede tener cuestionamiento, pues puede también presentar los reclamos, la denuncia respectiva para comunicar ese hecho y bueno, se evaluará, ¿no? Porque también puede constituir una falta, justo estamos hablando de régimen disciplinario, incurrir pues en una calificación arbitraria o sin cumplir los procedimientos mínimos para establecerla, ¿no? O sea, es un tema que se va a ir aplicando. Se han hecho pilotos, ¿no? Pero todavía pues hay que esperar a ver cómo se aprueba porque recién se están terminando de implementar, ¿no? En su mayoría el área de recursos humanos, habría que verlo cómo sale, ¿no? Y en provincias, sí se lo puede ver, pero les comentaría que esto todavía ni siquiera en la capital se está haciendo bien, ¿eh? O sea, el tema de gestión de rendimiento recién estamos empezando. Exacto. Tendría que incorporarse a los representantes de servicio, señor Pando, ¿no? La idea sería que incluyan para justamente dotar de mayor legitimidad y transparencia estas evaluaciones, sobre todo al inicio, ¿no? Sí, gracias. Ok, y bueno, para terminar lo de servicio civil, ¿no? Brevemente mencionar este régimen disciplinario que es la potestad de castigar, ¿no? De establecer, castigar las faltas por parte de las autoridades, ¿no? Se deben cumplir con ciertas garantías, ¿no? Para verificar que cumplan sus labores de forma idónea, ¿no? Hay una serie de obligaciones, acá listo algunas, por ejemplo, que deben cumplir, de lo contrario incurren en una falta disciplinaria, ¿no? Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público, privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses particulares, informar oportunamente sobre cualquier circunstancia que ponga en riesgo el logro de objetivos, salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, ¿no? Actuar con imparcialidad y neutralidad política, ahora que se vienen las elecciones, guardar secretos, reservar la información calificada como tal, mejorar continuamente sus competencias, entre otros. Que prohíbe, ¿no? Entre muchas otras prohibiciones, no emitir opiniones ni brindar declaraciones a la autorización expresa, no participar en los contratos o en procedimientos con la entidad en la que trabaja, ¿no? No incurrir en gestión de intereses, eso también tiene que ver con las incompatibilidades, ¿no? La prohibición de doble ingreso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por lo tanto, no se puede prestar servicio en las entidades bajo cualquier modalidad, aceptar representaciones remuneradas, celebrar contratos, intervenir como abogados o ejercer actos de gestión, ¿no? Es muy importante garantizar la objetividad y neutralidad, ¿no? Y bueno, para verificar este cumplimiento de obligaciones, ¿no? Los deberes de los funcionarios, existe un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Que se encarga de verificar esto, hay una serie de garantías, hay una primera instancia, ¿no? Se imputan, se determinan los cargos, se hace una investigación, el instructor propone una sanción o un archivo, y bueno, puede sancionarse, ¿no? Con una amonestación, una suspensión sin goce de remuneraciones o eventualmente la destitución.
¿no? Se puede cuestionar esto. Y bueno, el recurso ante el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? También se ha emitido diversa jurisprudencia al respecto. Sí, algo breve nomás. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a ver ya este último sistema administrativo que es el referido al control gubernamental? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Perfecto, entonces vamos a continuar con el Sistema Nacional de Control. ¿Sí? Este sistema en realidad justo es interesante dejarlo al final porque involucra pues revisar todo lo que se ha hecho, ¿no? Involucra conocer bien cómo funcionan y se articulan los sistemas administrativos y verificar cuál ha sido el desempeño, la forma en que ha desarrollado las actividades de las entidades para verificar si ha cumplido o no sus objetivos. Y para eso es para lo que existe el control gubernamental, ¿no? Y bueno, el Sistema Nacional de Control, como bien dice acá, es el conjunto de órganos de control, normas y procedimientos destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada, ¿no? Su actuación comprende las actividades y las acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades, ¿no? Y alcanzan al personal que presta servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional de Control? La Contraloría General de la República, como ente técnico, ¿no? Rector. Recordemos que los entes rectores son los que establecen las pautas, los procedimientos y garantizan el funcionamiento de las entidades pertenecientes al sistema sea lo más coherente y uniforme posible. También están todos los órganos de control institucional de las entidades, los OSI, ¿no? Sean estos de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen de cualquier otra manera. Y por último, las SOAS, ¿no? Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la Contraloría para realizar estos servicios de auditoría económica, ¿no? Entonces, también forman parte, ¿no? Un concepto relevante para entender el control gubernamental es entender qué son los servicios de control, ¿no? Están definidos como el conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde a los órganos del sistema. Son prestados por quienes estos servicios, por la Contraloría, la SOSI, ¿no? Y por las SOAS, ¿no? Los integrantes del Sistema Nacional. Estos servicios comprenden la utilización de técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesarias para el adecuado cumplimiento de su objetivo, teniendo en cuenta la naturaleza y características particulares de las entidades, ¿no? De igual forma, se deben considerar su carácter integral y especializado, su nivel apropiado de calidad y uso óptimo de los recursos, ¿no? El enfoque bastante de control gubernamental va a la debida, adecuada gestión de recursos públicos con miras al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Eso es el punto principal. Y sobre todo, pues ahora se está incorporando un factor muy interesante de desempeño, ¿no? Verificar el desempeño. Los servicios de control están divididos en tres momentos, ¿no? El control previo, el control simultáneo y el control posterior, ¿no? Dentro del control previo, que son, digamos, deben ser situaciones muy excepcionales, porque el control previo implica que las decisiones de gestión pública deben esperar a que la Contraloría se pronuncie. Entonces, imagínense, si yo para contratar personal, para contratar un servicio de limpieza, como entidad tendría que consultarle a la Contraloría, pues la gestión pública sería mucho más lenta de lo que ya es, ¿no? Entonces, el control previo debe reservarse para aquellos supuestos estrictamente establecidos en la ley y con el sustento suficiente, y dejar que el control simultáneo y el posterior sean los que predominen, ¿no? Sobre todo ahora se está impulsando y me parece bien el control simultáneo. Entonces, el control previo aplica para supuestos específicos como la autorización de presupuestos adicionales de obra, mayores servicios de supervisión, informar sobre las operaciones que de cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado, opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno, y otros establecidos por normativa expresa, ¿no? Hay un video que les dejo. Y después tenemos un control que es muy interesante, y en realidad creo que sí es algo de reconocer a esta última gestión de la Contraloría que se está impulsando bastante este control, que es el simultáneo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, le digo una imagen general de los tres tipos de controles. El control previo es antes de la decisión de gestión pública. El control posterior es una vez que ocurrieron hechos, investiga la Contraloría. Pero el control simultáneo, como su nombre lo dice, está entre ambos escenarios, ¿no? Ambos supuestos. ¿Por qué? Porque es un control que se da
de manera, pues, conjunta con la realización de los hechos vinculados con la gestión pública. Es decir, si yo quiero verificar que la construcción de una obra esté bien, no paralizo la obra y le digo, espérate que voy a verlo, o espero a que se construya la obra, ¿no? Con deficiencia, ya está a punto de caerse, que sea inhabitable el edificio, y recién voy a investigar. Lo que busca el control simultáneo es, mientras realizas la obra, te voy verificando, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se da, con qué enfoques, ¿no? Aquí tenemos, pues, el conocido, ahora se está incluyendo bastante, ¿no? Es más, también les voy a, por ejemplo, ahorita se acaba de aprobar un procedimiento especial en telecomunicaciones, ¿no? Con referencia al COVID, y hay un artículo de control concurrente, ¿no? El control concurrente está presente en diversos escenarios, ¿no? Entonces, en el caso del control concurrente, ¿no? Es una modalidad de control simultáneo que se realiza a modo de acompañamiento, ¿no? Sistemático, multidisciplinario, y tiene por finalidad realizar la evaluación a través de la aplicación de diversas técnicas de un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso. Esto es importante porque no es que la Contraloría está todo el rato ahí. Ahí viene justo un trabajo muy interesante de la Contraloría, que es, sobre la base de una perspectiva de gestión de riesgos, ver dónde supervisar, dónde y cuándo. No hacerlo en todo el momento porque desperdicia recursos, ¿no? Por eso es muy importante esta gestión de riesgos que se está aplicando, ¿no? ¿No? Ya han aprobado también los OPS en el vínculo en una directiva de gestión de riesgo en la Contraloría, para que se vea justamente cuál es la lógica para determinar los hitos de control, ¿no? Entonces, en esos puntos, en esas acciones en particular, yo voy a intervenir, ¿no? Voy a intervenir y voy a justamente verificar que esto se dé de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, y esto se hace en el mismo momento de su ejecución con el propósito de verificar si estos se realizan conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales y otras análogas que le resulten aplicables, ¿no? Y esta lógica del control simultáneo tiene muchas manifestaciones. Una es el control concurrente, otra es la visita de control, que es igual, pero se va en un solo momento, ¿no? La apertura de sobres, la elección de qué, ¿no? La apertura de los materiales, la determinación, no sé, aspectos cruciales, y va y visita, ¿no? Ahora, incluso salió una directiva también hace unos meses, ¿no? Para que las visitas y las acciones de control puedan ser virtuales, ¿no? Dado el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque vas en el camino y vas detectando, ¿no? Oye, acá hay algo malo, páralo, reemplázalo, espera, voy a analizar, dame información sobre esto. O sea, le dices a la entidad o a la empresa que está vinculada con una obra pública, en una concesión cofinanciada o asociación pública-privada, estoy mirando, ¿no? Estoy ahí contigo, no te estorbo, no te quiero estorbar, pero quiero que sepas que te estoy mirando, ¿no? Y es una intervención focalizada sobre la base de gestión de riesgos, donde sea más posible un uso indebido de recursos públicos, una deficiente gestión de los recursos, ¿no? Malos insumos, etcétera, o indicio de corrupción. Ahí es donde debe ingresar la Contraloría, ¿no? Y dejar de ver cosas que son más formales o que no tienen mucha relevancia para la gestión pública. Sí, señor Cabero, ¿quería participar? ¿Sí, alguien quiere participar por el micrófono? Me pareció. Ah, señor Salazar, por el chat, dice, y en esos casos, ¿cómo va eso de incluir un poco más del 10% del presupuesto a ejecutar? Ah, no sabría cómo decirlo, señor Salazar, pero justamente, por ejemplo, ese tipo de situaciones son las que tendría que verificarse en una gestión de riesgo, ¿no? Ahí, entrar ahí, ¿no? ¿Cómo va el tema de estos presupuestos adicionales o incrementar el 10% de valor referencial? Ahí, ¿no? Porque fíjense, incluso ahí está control concurrente, visita de control, las orientaciones de oficio, como te dicen, oye, estoy viendo que estás incurriendo, por ejemplo, en esto del 10% más. Infórmame, ¿cuál es tu sustento? ¿No? Repito, es como para decirle a la entidad, oye, acá estoy, ¿no? Y la entidad, ah, mira, está siguiendo la pista, ¿no? Yo creo que eso es una labor interesante de la Contraloría, no estar todo el rato ahí, ¿no? Sino, pues, saber que estoy vigilando, ¿no? Avanza tranquilo, ¿no? Perfil bajo, y cuando hagas algo muy relevante, ahí entro yo, ¿no? Porque en verdad también hay que hacer un costo-beneficio. Y después tenemos el control posterior, que es, repito, el control que se realiza justo después de que ya ocurrieron los hechos. Digamos, yo no considero que sea malo, pero el problema es que
Si voy a esperar a que se genere el daño y el perjuicio, y después de 2, 3 años recién voy a empezar a investigarlo, o sea, el problema con esto es que puede ser interesante, pero el daño a la gestión pública, a los intereses del país ya se cometió. Entonces, en realidad no es que esté mal, está bien que hay un castigo, pero no debería ser todo, porque digamos, si yo construyo una obra y ya la construí, ya desperdicié millones de soles y está ahí pues como un elefante blanco, ok, hay un daño sea par, pero ¿qué hacemos? Ya se desperdiciaron los recursos, ese hospital no puede operar. Entonces es bueno, pero tiene que estar complementado y es justamente lo que vamos a ver después, lo interesante es que se complemente el control concurrente con el control posterior, ¿no? Eso es ahorita lo que vamos a ver. Pero por ahora las definiciones. Entonces, la auditoría de cumplimiento es la típica auditoría, ¿no? Donde hay un examen de la Contraloría para verificar si se han cumplido con las obligaciones, ¿no? Se verifica todos los elementos de su gestión para verificar si realmente ha cumplido bien sus funciones en las entidades públicas, ¿no? Tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades, ¿no? Mediante las recomendaciones que también forman parte de los informes, ¿no? En los informes de auditoría que permiten optimizar sus sistemas administrativos de gestión y de control interno, ¿no? Hay una auditoría financiera, que es la misma lógica, pero se hace para expresar sobre la información financiera, los estados financieros y contables de las entidades, ¿no? Un gran problema, exacto, señor Salazar, tiene que haber autonomía, ¿no? Quienes hacen las auditorías, ¿no? Porque si no, de lo contrario, la imparcialidad se pierde, ¿no? Se convierte en parcialidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, la auditoría financiera recae sobre estos elementos, ¿no? Que son más técnicos a veces, ¿no? Tiene como finalidad incrementar el grado de confianza en los usuarios de los estados financieros y se constituye en una herramienta para la rendición de cuentas y la realización de la auditoría a la cuenta general de la República. Incluye la auditoría de los estados financieros y de la información presupuestaria. Y para finalizar, una auditoría, los tipos de auditoría, porque hay más servicios, una auditoría muy interesante, ¿no? Que es algo que también se ha visto reforzado, ¿no? De 2013 se sacó creo la primera directiva, pero es algo en lo que se tiene que apuntar con mayor fuerza. Es más complejo hacerlo, pero se debe apuntar, es la auditoría de desempeño. ¿Por qué es más complejo? Porque recordemos, ¿no? Que para verificar que se consiga un resultado en beneficio de los ciudadanos, muchas veces no basta con realizar auditoría a una sola entidad, sino que hay que ver cómo se articula, con qué entidades y con qué finalidades, ¿no? Entonces, aquí en la auditoría de desempeño lo que se busca es realizar un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano, ¿no? Se orienta hacia la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, considerando el impacto positivo en el bienestar del ciudadano y fomentando la implementación de una gestión por resultados y la rendición de cuentas, ¿no? Su análisis puede adquirir un carácter transversal, dado que examina la entrega de bienes o prestación de servicios públicos en las que pueden intervenir diversas entidades de distintos sectores o niveles de gobierno, ¿no? ¿A qué quiero referirme con esto? A ver si me ayudan. A ver, imagínense que, no sé, pues, a ver, quiero verificar qué tan efectivo han sido las medidas establecidas por una municipalidad distrital para reducir la inseguridad ciudadana en su jurisdicción. ¿Ok? No, no, mejor dicho, no. ¿Qué tan efectiva es una municipalidad? No. ¿Qué tanto se ha reducido la inseguridad en un distrito? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿bastaría con verificar el desempeño de la municipalidad para poder establecer si se ha hecho bien o mal lo que ha fallado? ¿O tendría que incorporar a más entidades vinculadas con la labor de esa municipalidad? Sí, no sé si me deja entender. ¿A qué entidades, o sea, a qué otras entidades tendría que analizar para verificar por qué sí o por qué no se consiguió un objetivo vinculado con la reducción de la inseguridad ciudadana en un distrito de nuestro país? A ver, por el chat. A ver, municipalidad, PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, ¿no? Tendría que analizar, ¿no? Al gobierno regional, a la Agencia Regional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Tendría que analizar un conjunto de entidades y luego de verificar ello, recién podría poder verificar qué tanto se ha conseguido el resultado o no. O sea, eso es lo complejo e interesante a la vez, ¿no? De las autoridades de desempeño,
¿no? Pero no por eso no debe dejar de hacerse, al contrario, debe repotenciarse, ¿no? Entonces, en estos casos se da pues este reflejo de la cadena de valor de una intervención pública, que es lo que hemos visto, ¿no? Donde por la parte superior tenemos las políticas de Estado de Gobierno, tenemos la ejecución de la intervención pública, ¿no? Donde se destaca este proceso de producción y entrega de bienes y servicios, insumos, actividad y producto, ¿no? Soportados por un conjunto de sistemas administrativos, y los resultados de la intervención vendría a ser el resultado específico del resultado final. Eso es lo que vimos, recuerdan, en la primera sesión. Y aquí pues tenemos las dimensiones de desempeño, ¿no? La relación entre insumos, actividades y productos, donde se verifica tanto cuestiones de eficiencia, calidad, economía y eficacia, ¿no? Para verificar si realmente se consiguió un resultado. Y bueno, para ir terminando estos servicios de control, acá está justo lo que les comentaba, ¿no? Cómo en el control posterior se puede complementar con el control simultáneo, ¿no? Y tenemos la figura de la auditoría de cumplimiento derivada del control concurrente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, para no leer la diapositiva y explicarles. Lo que pasa aquí es que cuando, como resultado de una acción de control concurrente, yo determino que hay un problema, le advierto a la entidad o al privado, oye, que hay un problema, corrígelo, y veo que al día, 2, 3 días de plazo que le di no lo corrigió y se va y está continuando con algo que va a afectar a los intereses del Estado, ya, eso lo reporto al grupo de control posterior y verifico que de inmediato haga una auditoría de esa situación. No espero meses ni años. Veo que haga una revisión de esa situación. Yo sigo, la labor de gestión pública sigue, pero ya advertí. Y cuando el grupo de control posterior me diga que hay algo fuerte, ahí recién la Contraloría puede decir, yo te dejé avanzar hasta aquí, pero para aquí. Porque ya hay muchos aspectos que me dicen que acá hay algo raro. Hay corrupción o puede haber un eventual perjuicio a la gestión pública, paro. Entonces, se retroalimentan, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Esta figura se activa cuando durante la ejecución del control concurrente se determina situaciones respecto de las cuales no es posible que la entidad tome alguna acción correctiva, por cuando su efecto es reversible, o sea, ya fue, ¿no? Ya le hizo la oportunidad, no lo corrigió, o cuando hay indicios de la comisión de un delito contra la administración pública, corrupción, o cuando a partir del resultado del control concurrente, ¿no? Se advierte que las situaciones adversas identificadas y comunicadas en su oportunidad no fueron corregidas, habiéndose concretado la afectación negativa. ¿Ok? Vean ustedes la relevancia de complementar el control concurrente con el control posterior, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Y una última directiva que me pareció interesante, que también salió hace poco, es lo referido a que se establece, ¿no?, un servicio específico cuando, a ver, yo me imagino, no lo he visto en la exposición de motivos, pero me puedo hacer una idea. ¿Qué pasa? Yo imagino que la Contraloría ha visto, oye, mira, yo llego y encuentro hechos cometidos hace un año y empiezo a investigarlos. A los 2 años recién empiezo a iniciar la responsabilidad. Entonces, como le decía, ¿no? Se ha construido un hospital, recién a los 2 años empiezan a dar a los responsables, ¿no? ¿Y por qué? Porque junto con esas cosas, ¿no? Claro, hay un hecho muy resaltante, pero también hay cosas pequeñas y todo se ve en conjunto. Entonces, no, mira, hay que mezclar todo y salir un solo informe. Entonces, lo que he dicho acá esta directiva es, no. Si yo veo algo que pasó hace 6 meses y es evidente un hecho que puede tener un tema de delito de corrupción o algo grave, yo voy a extraer ese hecho particular y voy a hacer un tratamiento especial de ese hecho. Mientras lo demás sigue su curso, que puede ser menor, tema de menor cuantía, qué sé yo, eso sí puede tomar unos meses, voy a correr, porque ese es un tema relevante y tiene que darse la prioridad. Entonces lo que dice aquí es, oye, esos controles específicos a hechos con presunta irregularidad. Ya tengo bastantes insumos casi completos. Entonces lo que hago es simplemente priorizar ese informe y sacarlo de manera individual, ¿no? Pero es fíjense cómo lo define, una intervención oportuna, puntual y abreviada, con el objeto de poder correr en estos aspectos. Hay que no hay servicios públicos cuando se ejecutan y se ven regulares. Exacto, señor Pérez, pero eso es justo lo que hay que cambiar, ¿no? Yo creería que eso tendría que ir este, reduciéndose, ¿no? Porque justamente aquí con esto se corre y así pues ganamos en tiempo y efectividad, ¿no? Entonces hay unos criterios que se ponen en las etapas, son de planificación, de ejecución, de elaboración de informes. Y bueno, de ahí viene el tema de recomendaciones. A ver, hasta aquí alguna pregunta, porque quisiera hacer con ustedes, a ver, una actividad con el Padlet, no sé si recuerdan el Padlet, ¿no?
un Padlet sobre la auditoría de desempeño. Quisiera pedirles que, a ver, para ver si les ha quedado claro, que en su Padlet, ¿no?, identifiquen, si yo quiero verificar que también un establecimiento de salud cualquiera, piensen en cualquiera, ha brindado un tratamiento adecuado a sus pacientes con COVID, ¿no? Imagínense, el Ministerio de Salud dice, ya han pasado un año, quiero hacer una auditoría de desempeño y verificar qué hospitales o qué centros de salud han atendido de mejor manera a sus pacientes en materia de COVID, ¿no? ¿A qué entidades tendría que involucrar para verificar cuál ha sido el desempeño, ¿no?, en general, del resultado por zonas, digamos, y identificar, pues, también en esa respuesta las entidades y qué acciones principales ustedes harían, ¿ya? Entonces, les voy a pasar ese Padlet para que se puedan tomar unos minutos y hacer ese pequeño ejercicio. De paso que vamos distrayéndonos un poco antes de culminar esto y pasar acá. ¿Sí? Ahí está el Padlet, yo lo voy a compartir. Acá está. Si recuerdan cómo era lo del Padlet, ¿no? Doble clic, aquí al lado, y empiezan a escribir. Ya, a ver, repito, lo que tienen que hacer es, ¿no?, además de poner su nombre, en el marco de una autoridad de desempeño, identificar qué autoridades serían las que tendrían que trabajar en conjunto para establecer el impacto, ¿no?, de la atención en salud, ¿no?, que también o mal el servicio en un distrito o una provincia que ustedes consideren relevante. Y luego de eso, identificar cuáles serían las principales acciones que a su criterio permitirían mejorar o medir y mejorar el desempeño. ¿Ya? Entonces, les dejo unos minutos para que tengan y vamos comentando. A ver, ¿por quién empiezo? Luis Puébate, considero que se deben involucrar los colegios médicos, las municipalidades, incluso a organizaciones de sociedad civil. Gonzalo, Salud, MIDIS, INEI, MEF, Contraloría. Mónica Gálvez, Contraloría, Salud, Mujer. Patricia Minza, Contraloría, SECONAR, a su Ministerio Público. ¿Cuántas entidades, señores? El complejo, ¿no? Verifiquen qué complejo va a ser verificarlo, ¿no? Pero yo creo que es la única y la mejor manera, ¿no? O sea, y para eso es importante saber, ¿no? Yo creo que quienes realizan la actividad de control deben ser los que, en teoría, no sé, quizá me equivoque, deben saber bastante de gestión pública, ¿no? Porque deben saber el contexto, o sea, yo para fiscalizar, ¿no?, debo saber bastante el contexto en el cual se realiza la actividad que estoy fiscalizando, ¿no? La debo conocer bien, debo estar, pues, al tanto por lo menos de cuál es su naturaleza, cuál es su enfoque, qué situaciones se enfrentan para poder mejorar esos resultados, ¿no? Entonces, ahí está muy interesante. Patricia Charamé, Ministerio de Salud, Contraloría, Ministerio del Interior, Idania, Salud, MEF, Contraloría, Alexander Toledo, Salud, MEF, Municipalidades, Ministerio de Desarrollo. Claro, ¿no? Ahora, ¿y qué acciones propondrían? ¿Qué acciones propondrían para identificar el desempeño o para mejorarlo? Dado lo que estamos viendo, ¿no? Hoy ya llegan las tan ansiadas vacunas, ¿no?, en la noche. ¿Ah? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo identificaríamos cómo determinaríamos de la mejor manera posible el desempeño, ¿no? ¿Cómo lo mejoraríamos? ¿No? A ver si pueden indicar eso también. O sea, ¿cómo se podría, ¿no?, articular? Es un tema muy complejo, en verdad, no es netamente, pues, ya la parte operativa de gestión pública. Está con control simultáneo, lo dice Patricia, control simultáneo. Creo que en este caso no nos queda auditoría de procesos, también lo dice Jorge Salazar, ¿no? Imagínense, puede ser una auditoría de procesos
como un control simultáneo. Luis Pena nos dice acción de vigilancia y monitoreo con respecto al uso de recursos. Ya puede ser un control simultáneo, cumplimiento de metas, auditoría. ¿No? Índices. Perfecto, señores. Perfecto. Me parece genial. Una auditoría interna del MINSA, ¿no? Dice José Valverde. Algunos ya han establecido pautas, ¿no? Muy bien. Les agradezco hoy 22 pizarras. Muy bien. Control simultáneo. Gonzalo también habla cumplimiento de metas, auditorías, ¿no? Auditorías, monitoreo. Tema de evaluación, ¿no? Control concurrente también, todo coincide. Es interesante la figura de control concurrente, ¿no? La idea es aplicarla adecuadamente, además. Perfecto, señores. Les agradezco, yo igual voy a dejar esto abierto de lo bravo, ¿no? Veo que el señor Abraham Cervantes recién se está inspirando. Jorge Salazar también está incluyendo algo. Ok, le está quedando clara la idea. Vamos a terminar de ver. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? No estoy diciendo que lo voy a borrar. Sigan nomás ahí inspirándose. Veo que recién se están anotando. Paul Luis, porque me da una buena idea, una buena imagen de que ha quedado claro que es importante considerar a la cantidad, bueno, a la cantidad justa de entidades, ¿no? Ni más ni menos, porque también si incluimos a más se puede poner bien complejo el tema, ¿no? Perfecto, señora. Voy a dejar de compartir. Igual está abierto el Padlet, ¿ya? Porque lo que quiero es poder seguir con los temas. Ya nos falta poco. Quisiera acabar 11:10, 11:15 para tener nuestro Kahoot y de ahí dejarles la media hora para que resuelvan tranquilo su examen, ¿ya? Quiero compartirles los documentos que les comenté, ¿no? Esta norma de servir que salió ayer. También esta norma sobre telecomunicaciones, pero solamente para que vean el tema del control concurrente, por ejemplo, que se aplica a un procedimiento especial, ¿no? O sea, solo para destacar quizás que la idea de control concurrente está presente, ¿no? Y se incorpora pues a la gran cantidad de procedimientos, sobre todo los relevantes ahora en tema de vinculados con el COVID-19, ¿no? Entonces, sí quiero darles esos vínculos, porque son normas que realmente salen ahorita y no, pues no hay oportunidad de incluirlas al material, no de actualizarlo, pero sí quisiera que igual los tengan, ¿no? Acá tenemos, un momentito, quiero dejarlo todo listo para no olvidarme. A ver, aquí está. Y tenemos esta acá. Ha salido una directiva de OSIS hace poco, de los órganos de control institucional, una directiva de control de riesgos de la Contraloría General. Ya, acá está. Acá está, acá está, acá está. Perfecto, y acá está. Perfecto, señores. No, no, por Kahoot no, fue mucho estrés. El Kahoot va a ser el repaso, pero el examen va a ser en plataforma. Le van a decir, ahí está el vínculo a la plataforma donde se hacen materiales. Ahí ustedes ingresan y marcan, no hay problema. No, por Kahoot sería mucho estrés, ¿no? Además que tendría que hacerlo más difícil, pues, es por Kahoot. Unas 300 preguntas por Kahoot. ¿Ah? Con 10 opciones por respuestas. Claro, el examen está en la plataforma virtual de ARCA. ¿Ya ves? Ahí está. Muy bien, señor Juan López. El de Kahoot sería como un concurso público. Perfecto. Entonces vamos a terminar y como le digo ya dejamos todo listo para el examen. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, perdónenme. Vamos a terminar con lo que queda ya, un poco de esta presentación, ¿no? Vamos a hablar de los servicios de control. Bueno, ahora
Tengo que hacer referencia a lo que toca en los informes, ¿no? Los informes de control, las recomendaciones, ¿no? Que se dividen, pues, en los informes de auditoría hay recomendaciones que se encargan de, sobre todo, bueno, que se recogen en los informes de auditoría, que recogen los resultados de este tema, ¿no? Y, bueno, se dividen en tres clases, las recomendaciones que están orientadas a mejorar la gestión de la entidad, y para disponer el inicio de acciones administrativas cuando son responsabilidad funcional o de acciones legales cuando es responsabilidad civil o penal, ¿no? La funcional es, ¿no? Repetimos, cuando se ha verificado pues, un incumplimiento por parte de los servidores del ordenamiento jurídico administrativo y se encaminan pues, sobre todo a la verificación de cumplimiento de objetivos. Sin embargo, también pueden incurrir en responsabilidad civil, ¿no? Que es cuando se genera un daño económico por el incumplimiento de sus funciones, y la responsabilidad penal por la comisión de delitos, ¿no? Y en el caso de la responsabilidad funcional se destaca por cuando se implica que contra involucrada una gestión deficiente, ¿no? Sobre la base de la definición de indicadores de manera previa sobre el cumplimiento de objetivos, ¿no? Y bueno, hay una potestad sancionadora en la Contraloría que se ha quedado limitada pues, por la declaración de inconstitucionalidad hace ya, van a ser 2 años, y si bien están vinculados, te lo voy a poner rápido, por una serie de principios, ¿no? En realidad, esto está siendo limitado, ahora se centra sobre todo en la responsabilidad disciplinaria que les mencioné, la cual tiene una serie de diferencias con la responsabilidad funcional, ¿no? Y bueno, incluso ya en esos supuestos, cuando estaba a cargo de la Contraloría, no había ninguna limitación. También pues tiene un órgano instructor, un órgano sancionador, y tiene también una segunda instancia, que en este caso es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde indicar. Y bueno, hay una sanción, ¿no? También que puede ser de institución, y en resumidas cuentas, eso sería lo más eh, relevante para estos temas del control, ¿sí? Eh, Justo, bueno, no sé si el examen ya está listo, pero igual quiero simplemente mostrarles algunas normas más, que son las que les he comentado. Ahora voy a irles comentando, voy pasando por acá. Es una norma que salió ayer, siempre hay que estar al tanto del peruano. Una norma que salió ayer, tiene que ver con el servicio civil, y lo que han hecho, ¿no? Me imagino porque hay que impulsar el tema, es establecer un procedimiento especial para aquellas entidades que no existían cuando se implementó el régimen del 2000, del servicio civil, ¿no? O sea, a partir del 2014. ¿Por qué? Porque dicen, oye, si yo ya inicié, no tengo carga, entonces no tengo por qué reformular mucho, ¿no? Entonces, interesante esta norma, porque hay un procedimiento simplificado, así se va, por lo menos las nuevas entidades, que no sé cuántas serán, van a poder hacerse mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, solamente van a tener un diseño de estructura de puestos, ¿no? Se va a programar de puesto de manera más sencilla. Para programas y proyectos especiales también va a ser mucho más rápido. Van a establecer instrumentos de gestión de naturaleza temporal, ¿no? Y bueno, Servir va a eh, establecer, ¿no? Los procedimientos respectivos, ¿no? Pero es un procedimiento, pues, ya mucho más rápido, ¿no? Eh, ¿No? Son aquellas entidades que cuentan con una norma y no han iniciado operaciones, ¿no? O sea, que como que se puede hacer mucho más rápido porque recién como que están en blanco y negro, ¿no? Interesante para poder agilizar estos aspectos vinculados con la gestión pública. Después tenemos, a ver, otra norma que les dije, esta también salió el 4 de febrero, el jueves, y es la que le comento, en el cual hay un procedimiento, ¿no? Que se aprueba un procedimiento de selección especial para lo referido a brindar servicios de telecomunicaciones a zonas alejadas, ¿no? En el marco del COVID, ¿no? Lo interesante aquí, fuera del tema de eso, ¿no? Que puede ser relevante por un tema de contrataciones públicas. Eh, un momentito, por favor.
Aquí lo relevante es que vean, ¿no? Incluso en estos aspectos se incluye un capítulo de control concurrente. Dice, ¿no? Las contrataciones que se ejecuten se someten a procedimiento de control gubernamental con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. Esa es la lógica del control concurrente, ¿no? Garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. El control se realiza de manera simultánea y está a cargo de la Contraloría, ¿no? La cual podrá desarrollar directamente el control o a través de empresas auditoras, ¿no? Entonces, se autoriza transferencias a favor de la Contraloría, ¿no? Y como ven, es algo pues, que está permanentemente incluido y resaltado en las acciones que vienen haciendo las entidades públicas. Luego, a inicios del año, se ha publicado esta directiva, ¿no? Yo les paso de frente a la directiva de los OSI, ¿no? Para que también la tengan, ¿no? La directiva de los OSI. Y también a inicio de este año se ha promulgado la directiva de gestión del riesgo en la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, también se las comparto aquí, material complementario para que lo descarguen a quien les interese y puedan tener ahí información actualizada. ¿Ok? A ver, aquí que me gustaría preguntarles, ¿no? Por ejemplo, más que los socios, que puede ser más complicado, quiero compartir el de acá para ver cómo se enfoca este tema de la gestión del riesgo. Ok. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver el tema de la gestión del riesgo. Ok. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuál es el enfoque de gestión de riesgo en la Contraloría para saber, está muy vinculado, por ejemplo, con el control concurrente, ¿no? ¿No? La finalidad, asegurar la adecuada implementación de la gestión del riesgo en la Contraloría, a fin de controlar de forma permanente aquellos posibles eventos que tuvieran un impacto sobre el logro de los objetivos de la entidad en el marco de un enfoque preventivo y eficiente, ¿no? Apetito al riesgo, ¿no? Acá, gestión del riesgo, ¿no? ¿Qué implica? Perdón. Comprende el conjunto de actividades para que la institución dirija y controle los eventos que puedan afectar al logro de los objetivos institucionales, los procesos o las actividades contribuyendo a la consolidación de una cultura de autocontrol y autoevaluación, ¿no? El riesgo es el efecto que puede incidir en el desarrollo del servicio de control, ¿no? Y no debe confundirse con las situaciones adversas que son comunicadas a las entidades, ¿no? Principios, una serie de principios, ¿no? Integrada, adaptada, inclusiva, dinámica. Quiero ver cómo definen los riesgos. A ver, dónde están acá abajo, por aquí lo vi. Componente de la gestión del riesgo, ¿no? Evaluación, identificación, estratégico, táctico, evaluación del riesgo, ¿no? Se identifica, se analiza el riesgo, se determina sobre la probabilidad y el impacto, se valora, ¿no? Es necesario tener criterios objetivos para ello. Y una vez que se tiene pues, el tratamiento, hay que verificar, dependiendo de la acción, cómo evaluarlo, cómo hacer un seguimiento y determinar las acciones a seguir, ¿no? Es interesante esta perspectiva y la idea que sería que cada entidad pudiera aplicarla. Perfecto, señores. Hasta aquí alguna consulta. ¿No? Veo en el Padlet Abraham Cervantes, Rosana Bravo también, Nadine Chambi. Muchos habían mejorado sus respuestas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, una consulta aquí antes de nuestro último Kahoot y luego el examen? ¿No? ¿Ya están listos? Que el examen sea grupal, dice. Bueno, va a ser, en teoría puede ser grupal también, ¿no? Porque van a poder aprovechar el tiempo que tiene de 30 minutos, ¿no? No, es una opción por objetos. Tengan cuidado nomás de que no se compartan las respuestas equivocadas nomás, pero ahí ven la posibilidad. Vayamos entrando a los Kahoots. Si les ha ido bien los Kahoots, yo creo que tampoco no van a tener problemas en el examen. ¿Eh? Creo que el examen está más sencillo que los Kahoots. Ya, pero bueno, a ver, entremos a este último Kahoot, señores. Les voy a ver pasando el ping del juego. No se preocupe, Catherine, no tome lista. Tranquilidad.
tomé lista al inicio y no estabas tampoco, así que no hay problema. Igual ya estás con falta, no te preocupes. Ahí está el pin. Es broma, Caterina Ring. ¿Ah? No te preocupes. Ahí está el pin, por favor, vayan escribiendo. Vayan, recuerden su nickname, su apelativo. Está César, Alberto, Guillermo, Abraham. Van por la revancha algunos. Ah, los que quedaron segundos. Otros los que quieren, quieren dejar su huella en esta última fecha del Kahoot. Esta es su oportunidad. Ah. Este último domingo, señores, han pasado rápido 4 domingos. Ah, por su intenso. ¿No? Se pasa rápido, ahora hay que entrar ya a nuestro último Kahoot. Como siempre, deseándole lo mejor. Estoy seguro que le va a ir muy bien. Pero siempre es bueno para reforzar ahí los conocimientos, ¿no? Entonces ahí es bueno que ustedes estén atentos. A ver, están dando buen número. A ver, unos segunditos más. Ya para iniciar con los que estamos. ¿No? A un buen número de personas. Ok, ya somos 23, ahora 24. Mónica, Irving, David, Daisy, María Alejandra, Brenda, Paul, María, Iván, Roberto, Nadine, Idania, Pati, Ana, Roxana. Ya, 25. Empecemos. 26 con Jorge. Tengo problemas para ingresar, perdón. Sí, el Kahoot jala bastante red, ¿no? Profesor, ya tengo listo mi examen centro Kahoot. Ya está bien, no se preocupe. No hay problema, no hay problema, los que pueden entrar. El PIN es, repito, 5034798. Ya, empecemos a ver. Listo, señores. Ahí pueden 5034798. Empecemos. Ahí igual, por favor, ya saben, mientras participamos, pueden seguir viendo ahí en la página de Kahoot y el código para que puedan seguir ingresando. Perfecto. Ajá, ahí está. Reducir la cantidad. No es eso, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, pero eso no es un objetivo. Muy bien, la gran mayoría tiene mejorar la calidad, profesionalizar, ordenar el servicio civil. David empieza en la punta, recién comienza. Perfecto, la gran mayoría latino, ¿no? 5 grupos, ¿no? Funcionarios, directivos, servidores de carrera, servidores de actividades complementarias y, bueno, funcionarios de confianza, ¿no? Los servidores de confianza. Miriam toma la delantera, está bien ajustado todo todavía. Verdadero o falso, azul verdadero, rojo falso.
mayoría atinó, claro que forma parte, ¿no? Justo lo mencionaba, se encarga de verificar el tema de las remuneraciones. No se preocupen si no tienen problema de red, igual participen, por favor. Atentos a las respuestas. Ajá, Gonzalo tomó la delantera. César Cabero subió 5 lugares. Muy bien, a ver, sigamos, está ajustado, interesante. No, preparación, solamente se sensibiliza, la aplicación es el trabajo ya, y el diagnóstico se da en el análisis situacional, ¿no? La implementación es la última etapa. Desapareció Gonzalo, apareció Miriam y David, Nadintan, nuevamente apretados, ¿verdadero o falso? David como 5. Ahora aparece Ana. Está bien ajustado, ¿ah? Solo uno marcó que despedido. Estaba viendo a ver si alguno marcaba si que era ascendido o se incrementaba su salario. Perfecto, ahí. No hay mucho movimiento. Nadine con 6 la racha. Perfecto. No es una sanción disciplinaria. Sanciones disciplinarias. Ok, Miriam, David y Nadine. Podio. Sí, los demás sí son. Ajá, sí, Nadine, Miriam y David. Penúltima.
sí, cuando son convocadas y contratadas para realizar las auditorías, sí forman parte de la sociedad de auditoría externa. Bien. Uy, no hay sorpresas aquí. Se define, a ver, Alberto Espinosa, María Alejandra pueden dar la sorpresa. Mucha suerte. A ver, la última pregunta, el último Kahoot. Perfecto, acá vamos a ver cómo queda el podio. Tercer puesto para quién. 10 de 10. Nadine, muy bien, ¿no? Todas. Segundo, 10 de 10 David. Seguido por décimo segundo. Ajá, una ventaja acá, ligera. Alberto cuarto. Muy bien. Todas las preguntas han afinado, ¿no? Y que han ido mejorando con cada uno de los Kahoots. Muy bien, señores. Entonces, espero que haya podido ser de su mayor satisfacción y en todo caso, pues también siempre hay oportunidades constantes de mejora. ¿Sí? Mucha suerte, cuídense mucho y tengan mucha suerte en su examen. ¿Sí? Lean bien las respuestas, las preguntas, va a ser muy sencillo. ¿Sí? Cuídense. Hasta una próxima oportunidad. Permiso.